¿Alguna vez te preguntaste por qué mi madre guardaba cáscaras de cebolla en una lata oxidada al fondo del cajón? ¿O por qué frotaba una papa cruda en el cuchillo antes de cortar cualquier cosa? Una mañana, siendo yo todavía niña, me desperté con el olor fuerte del vinagre extendido por toda la casa. Era domingo, hacía un frío que calaba los huesos, y mi madre estaba de rodillas en el piso de la cocina, limpiando la estufa con un pedazo de periódico viejo empapado en ese líquido ácido. Me pareció extraño. Hoy, a los 65 años, sé que ella estaba cuidando el dinero que no teníamos. Los jóvenes de hoy gastan fortunas en productos de limpieza llenos de químicos, en aerosoles importados, en cosas que prometen milagros y duran 3 meses. Pero la verdad de verdad, está guardada aquí, en esta libretita de cuero gastado, manchada de grasa y de tiempo, con las páginas amarillentas y la tinta casi borrada. Era de mi madre, y antes de ella, era de la abuela Benedita. Hoy abro ese cuaderno para ti. Nací en un pueblito de Jalisco, hija de un hombre que trabajaba el campo y de una mujer que convertía milagros en cena. Mi madre se llamaba Consuelo, era bajita, de manos gruesas y ojos vivos, y sabía hacer rendir lo que no tenía cómo rendir. El invierno de 1972 fue uno de los más duros que recuerdo. Mi padre había perdido el trabajo a principios del año y el refrigerador estuvo más vacío que lleno durante semanas. Yo tenía 6 años. No entendía bien lo que pasaba, pero entendía que mi madre se levantaba más temprano que nunca, que pasaba mucho tiempo en la cocina y que el cuaderno de la abuela Benedita siempre estaba abierto sobre la mesa. Ese cuaderno era sagrado. La abuela Benedita había anotado todo ahí, con una caligrafía pequeña e inclinada. Las recetas, los trucos, los secretos de quien sobrevivió a la escasez sin rendirse. Mi madre seguía esas páginas como quien sigue un mapa en territorio hostil. Y fue en ese invierno cuando yo empecé a aprender, sin saber que estaba aprendiendo, los secretos que me acompañarían toda la vida. El primer truco que vi hacer a mi madre fue con la manteca del tocino. En esa época, el tocino era cosa rara, aparecía solo en las fechas especiales. Pero cuando aparecía, mi madre nunca, jamás tiraba la grasa. La derretía en una latita vieja, la colaba con un trapo y la guardaba en el refrigerador. Esa grasa era oro. Con ella freía el huevo, sazonaba los frijoles, untaba el pan que se estaba poniendo duro para ablandarlo en el comal. Una cosa que los jóvenes de hoy tiran sin pensarlo 2 veces. Mi madre la convertía en 4, 5 comidas. En ese invierno la vi hacer el caldo de huesos por primera vez. Había conseguido unos huesos de res con el carnicero, casi de regalo, porque eran los que sobraban. Los puso todos en una olla grande con agua fría, una cebolla entera, ajo, hojas de laurel y sal. Los dejó hervir a fuego lento por horas. Toda la casa quedó con un olor que hasta hoy, cuando cierro los ojos, me hace sentir segura. De ese caldo hizo sopa, hizo arroz, hizo salsa. 3 días de comida caliente a partir de huesos que costaron casi nada. Pero mi madre no tenía solo trucos de cocina. Sabía cuidar toda la casa con lo que tenía. Las ventanas las limpiaba con vinagre y periódico, como ya conté, y quedaban más brillantes que con cualquier producto comprado.
El olor a vinagre desaparecía en minutos, pero el brillo duraba días. El baño lo tallaba con bicarbonato mezclado con un chorrito de limón. El fregadero lo lustraba con una cáscara de naranja. Yo la miraba y creía que todo era magia. Hoy sé que era ciencia, era sabiduría, era la manera en que las cosas siempre se hicieron antes de que alguien inventara una fábrica para cobrar caro por lo que la naturaleza ya daba de gratis. Hay algo que ella hacía con los saquitos de té usados que nunca olvido. Después de tomar el té, no tiraba la bolsita, la guardaba en un platito. Cuando mi hermana se lastimaba los ojos de tanto llorar, o cuando amanecíamos con los párpados hinchados, ella agarraba esos saquitos ya fríos y los colocaba sobre los ojos por 10 minutos. La hinchazón desaparecía. También los usaba para limpiar la grasa de la estufa, pasando el saquito húmedo por las superficies. El tanino del té cortaba la mugre sin rayar nada. El truco de la papa cruda lo aprendí temprano. Cuando la sopa se salaba de más, mi madre metía una papa cruda entera en el líquido y la dejaba cocinar unos 20 minutos. La papa absorbía el exceso de sal, después la sacaba y la tiraba. La sopa quedaba perfecta. Intenté explicarle esto una vez a mi nieta. Ella me miró como si yo estuviera inventando. Fui y se lo demostré. Se quedó con la boca abierta. Está también el truco del pan duro, que era rutina en nuestra casa. El pan viejo nunca fue basura en la casa de mi madre. Lo humedecía con un chorrito de agua, lo envolvía en un trapo húmedo y lo metía al horno bajo por 10 minutos. El pan salía suavecito, como si acabara de salir de la panadería. Lo que sobraba después de eso iba al caldo, se convertía en chilaquiles, en capirotada. Nada, absolutamente nada se desperdiciaba. Cada vez que leo estas páginas desteñidas, siento a mi madre Consuelo y a la abuela Benedita paradas detrás de mí. Ellas no escribieron solo recetas, escribieron supervivencia, escribieron amor disfrazado de instrucciones. Los jóvenes de hoy no tienen eso. Nadie se sentó con ellos y les dijo, guarda esto, lo vas a necesitar. Por eso decidí hacer algo especial. Junté todos los trucos exactos de la abuela Benedita, todas las recetas de ahorro, todos los secretos de esta libretita, y dejé una copia digital para ti. Un ibuquito, allá, en el comentario fijado. Ve a buscarlo. Deja que ella proteja a tu familia como protegió a la mía. Ahora, déjame contarte lo que mi madre hacía con la grasa del tocino que sobraba del domingo. El invierno fue pasando y las comidas que mi madre preparaba se fueron volviendo cada vez más ingeniosas. Con harina, manteca y agua hacía una tortilla gruesa en el comal que llamábamos gordita del apuro. Con las sobras del arroz del día anterior hacía bolitas fritas que mis hermanas y yo disputábamos como si fuera un antojo caro. Con frijoles cocidos, machacados y mezclados con harina, hacía unas tortas asadas que sustentaban toda la tarde. Tenía un truco con la leche que se estaba agriando. En vez de tirarla, hacía jocoque, queso fresco, o la usaba en la masa del pastel en lugar de leche normal. El resultado siempre era más esponjoso, más húmedo. Decía que la leche agria activaba la levadura de una manera que la leche fresca no podía. Hoy los panaderos
Pagan caro por suero de leche exactamente por eso. Mi madre lo tenía gratis, todos los días. El huevo que estaba por vencerse se convertía en una tortilla española rellena con lo que hubiera: resto de cebolla, pedacito de queso, hojas de cilantro de la maceta en la ventana. Lo sazonaba con un hilo de aceite y una pizca de comino, y esa tortilla simple parecía cosa de restaurante. El secreto era la paciencia. Nunca apuraba el fuego. Decía que la buena comida no tiene prisa. Los condimentos los cultivaba en la ventana: cilantro, epazote, hierba santa, perejil. Nada de sobreindustrializado, nada de condimento listo, lleno de sodio y colorante. Los arrancaba al momento, los lavaba, los picaba. El olor que quedaba en los dedos después de picar cilantro fresco es uno de los recuerdos más vívidos de mi infancia. Yo sigo cultivando las mismas hierbas hoy, en el mismo tipo de maceta de barro que ella usaba. Está el truco de la cáscara de limón en el azúcar. Ella metía una cáscara bien lavada dentro del bote del azúcar. El azúcar nunca se apelmazaba. La cáscara liberaba humedad controlada que impedía la cristalización. Así de simple. Hoy veo productos especiales para eso en los supermercados. Mi abuela Benedita lo resolvió con una cáscara que iba a la basura. El bicarbonato era el producto más versátil de la casa. Lo disolvía en agua tibia para lavar frutas y verduras. Quitaba agroquímicos mucho mejor que el agua sola. Lo usaba para aclarar los dientes mezclado con sal fina. Ponía una cajita abierta en el refrigerador para absorber olores. Lo pasaba por las axilas como desodorante de emergencia. Lo disolvía en agua caliente para hacer gárgaras cuando dolía la garganta. Una cajita costaba centavos y duraba todo el mes. Mi madre también sabía cuidar la ropa de una manera que hoy parece olvidada. Nunca usó suavizante comprado. Ponía medio vaso de vinagre blanco en el agua del último enjuague. Las ropas salían suaves, sin olor a vinagre, y los colores duraban mucho más de lo que duran hoy con todos esos productos químicos. Decía que el vinagre cerraba la fibra de la tela y que el suavizante industrial hacía lo contrario, dejaba la fibra abierta, absorbiendo más mugre. Las manchas las trataba de inmediato. Sal gruesa en mancha de vino tinto, todavía fresca, absorbía casi todo. Agua oxigenada diluida en manchas amarillas de sudor. Bilis de res en las manchas de grasa, dejándola actuar unos minutos antes de lavar. Nunca perdió una prenda por mancha. Decía que la mancha era como una mentira. Cuanto más la dejas asentarse, más difícil se pone sacarla. El vinagre también lo usaba en el cabello. Una vez por semana, después de lavarlo, lo enjuagaba con agua y vinagre de manzana. El cabello quedaba brillante, sin frizz, y el cuero cabelludo quedaba equilibrado. Ningún acondicionador caro que he usado en la vida me ha dado el resultado que ese enjuague simple daba. Mi madre tenía el cabello más bonito de la colonia hasta los 70 años. La mayonesa la usaba como mascarilla para el cabello. La pasaba desde la mitad hasta las puntas, lo envolvía en plástico y lo dejaba media hora. Lavaba normalmente. Las puntas quedaban hidratadas por semanas.
Decía que el huevo y el aceite de la mayonesa hacían por el cabello lo que las cremas caras intentan imitar. Yo sigo haciéndolo hoy y mi hija me mira raro hasta el día en que lo prueba y se vuelve fanática. Llegó la época de las heladas, el invierno más profundo, y mi padre todavía no tenía trabajo. Pero ninguna noche nos fuimos a dormir con hambre, porque mi madre sabía convertir poco en suficiente. Hacía una sopa de lo que hubiera, como la llamábamos, que era básicamente todo lo que sobraba en el refrigerador y en la despensa echado en una olla con agua caliente y condimentos. Nunca salía igual 2 veces, siempre salía rica. El pan de caja que se estaba poniendo duro lo convertía en crutones pasados por el comal con un hilo de aceite y ajo. Echarlos encima de la sopa la convertía en una comida completa. La mantequilla que se estaba poniendo vieja y con sabor fuerte, la mezclaba con hierbas frescas y sal, la apretaba en papel de estraza y la congelaba. Se convertía en un condimento especial que usaba para sazonar carnes y verduras por semanas. Toda la basura orgánica iba al composta al fondo del patio. Las cáscaras de las verduras, los tallos, las hojas externas de la lechuga. Con ese composta abonaba las hierbas de la ventana y las pocas plantas del jardín. Nada salía de la casa sin servir primero. Cuando el frío finalmente cedió y mi padre volvió al trabajo, no habíamos perdido la dignidad. Habíamos comido bien, nos habíamos mantenido limpios, la ropa lavada, la casa decente. Todo gracias a las manos y a la cabeza de mi madre, y a las enseñanzas de la abuela Benedita, registradas en ese cuaderno que cargo conmigo hasta hoy. Hoy tengo 65 años y soy abuela. Cuando veo a los jóvenes alrededor comprando todo desechable, tirando comida, creyendo que lo caro es lo bueno, siento una mezcla de pena y de responsabilidad, porque yo sé lo que ellos no saben, cargo lo que ellos perdieron. Mi madre Consuelo murió hace 11 años, pero cada vez que agarro ese cuaderno, cada vez que disuelvo bicarbonato en el fregadero o guardo la grasa del tocino en una latita, ella está aquí. La abuela Benedita que apenas conocí está aquí. Ellas siguen alimentándome, siguen enseñándome, siguen protegiéndome del desperdicio y de la ignorancia que el mundo moderno intenta vendernos como progreso. Estos trucos no son curiosidades antiguas, son sabiduría viva. Son la diferencia entre pasar el mes con dignidad o endeudarse por productos que no necesitamos. Son el resultado de generaciones de mujeres inteligentes que no tenían la opción de desperdiciar y que por eso aprendieron a ver valor donde el mundo veía basura. Guarda estas enseñanzas, pásalas adelante, no dejes que esta sabiduría muera con mi generación, porque un día, sea en una crisis, sea en una quincena difícil, sea en una helada inesperada, vas a abrir el cajón y vas a necesitar saber lo que mi madre sabía. Y cuando ese día llegue, quiero que estés lista, así como yo lo estuve, así como ella me hizo estarlo. También estaba el truco de la cáscara de huevo que jamás se desperdiciaba en nuestra casa. Mamá las secaba en el horno a temperatura baja, las trituraba dentro de una bolsa de tela hasta volverlas polvo fino
y usaba ese polvo para abonar las plantas del patio. Los geranios de la ventana eran los más frondosos de la cuadra, y el secreto siempre había sido el calcio de esas cáscaras que todos los demás vecinos tiraban a la basura. Ella sonreía con los ojos cuando alguien admiraba esas flores, porque sabía que el secreto estaba en los desechos, que ella transformaba en nutrición. Mi madre tenía también un método para conservar el azúcar moreno sin que se endureciera, que sigo usando hasta hoy. Colocaba un trozo de pan seco o un disco de terracota dentro de la bolsa. El pan absorbía justo la humedad suficiente para mantener el azúcar blando y manejable durante semanas. Cuando el pan se secaba por completo, lo reemplazaba. Simple, gratis y mucho más confiable que cualquiera de los aparatos plásticos que venden hoy en las tiendas de cocina y hacen exactamente lo mismo por 50 pesos. El comal de hierro fundido lo trataba como si fuera un ser vivo. Nunca jabón, solo agua caliente y un cepillo rígido, secado inmediatamente sobre el fuego encendido, y frotado con una capa delgada de manteca mientras aún estaba caliente. Ese comal se usó todos los días de su vida, y cuando me lo dio antes de morir, estaba tan liso y negro como un espejo. Cocino en él cada semana. Sobrevivirá a mí. Sobrevivirá a mi hija. Eso es lo que significa comprar algo una vez y cuidarlo bien, en lugar de tirarlo y comprar uno nuevo cada 3 años.